Lo primero es pensar también en Paraguay inserto en una economía mundial y en una dinámica mundial que no es en absoluto favorecedora. Favorecedora en el sentido de que las últimas proyecciones, tanto las de la CEPAL como las del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no dan buenas perspectivas para el escenario 2024 y los que siguen. Hay dos grandes problemas que las economías a nivel global van a tener que resolver. Una de ellas es el proceso de inflación, que es una gran problemática ahora para la mayoría de las economías a nivel global. El otro problema tiene que ver con la deuda y el otro problema tiene que ver con la gestión de los recursos públicos. Esos son los tres grandes desafíos que tienen las economías para el año 2024, ¿no? Según estos organismos internacionales. En el caso nuestro, considero yo que es aún más complejo en el sentido de que la economía paraguaya tiene un índice de apertura económica muy elevado. En el último cálculo que nosotros realizamos fue del 53% para el año pasado. Y eso significa mayor vulnerabilidad a shocks externos. Entonces, en contexto de una economía turbulenta, de hecho, el Fondo Monetario Internacional hablaba de vibraciones en el sistema financiero internacional. Entonces, en un contexto así, a nosotros nos afecta muchísimo por el hecho de que dependemos casi en la totalidad de lo que sucede en el mercado externo, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de sus grandes desafíos, por lo que Paraguay también va a tener que ver la manera de resolver, tiene que ver con la política de endeudamiento, una política de endeudamiento que hemos heredado de gobiernos anteriores y que colocan al gobierno actual en una posición bastante ajustada, bastante compleja en el sentido de manejo de los recursos públicos y de margen fiscal para poder operar, ¿no? Eso por un lado. La otra cuestión tiene que ver con el cambio climático y el gobierno tiene que asumir esa situación con la seriedad que corresponde porque afecta a los sectores productivos. Más allá de cuestiones de índole ideológica, el cambio climático es una realidad y nosotros como humanidad y como sociedades tenemos que aprender a vivir con ello porque es algo que no está en el imaginario colectivo. El año 2022 fue uno de los peores para el sector agrario paraguayo porque fue un año de sequía extrema como nunca antes se había vivido. Y eso no es que queda para el 2022 y no va a volver a ocurrir. No, estuvimos viendo inundaciones, estuvimos viendo sequías, estuvimos viendo un montón de fenómenos climáticos que por el impacto que ha tenido la actividad humana en la Tierra van a seguir profundizándose y siendo cada vez más grandes. Entonces, los gobiernos tienen que asumir esto con la seriedad que corresponde para poder suavizar los impactos que va a tener, que tienen y que van a seguir teniendo, tanto en el sector productivo como también sobre el conjunto de la población. El otro elemento que tiene que resolver también el gobierno y que para mí es central y que no se está discutiendo con la seriedad, tiene que ver con la renegociación del Tratado de Itaipú también. Itaipú representa una fuente de ingresos extremadamente importante para Paraguay y no puede dejarse eso de lado, no tiene que estar dentro de una política seria por parte del gobierno para poder eh, resolver, por decirlo de alguna forma, esa falta de seriedad con la que se ha estado al frente con la que se han asumido las negociaciones en el gobierno anterior. El otro elemento que también me parece importante tiene que ver con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional que va o que encorseta, digamos, la acción, tanto el margen fiscal como monetario para las políticas de este gobierno. Ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo de complementación en términos de instrumentos de política económica. Entonces, hay tres aspectos centrales que involucra ese acuerdo. Por un lado, tiene que ver con mantener la disciplina fiscal y una macroeconomía estable con finanzas sanas. Eso implica sanear las finanzas públicas, significa, no estoy hablando de un ajuste del Estado en el sentido más ortodoxo quizás, pero sí en un mejor manejo de los recursos públicos que hoy no tenemos. El otro elemento que tiene que ver con lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones. Y ese es un gran problema que se ha venido arrastrando y que lo van a tener que resolver, si no es en este año, es en el siguiente, porque la insostenibilidad de los recursos de la casa fiscal es algo que ya no puede seguir arrastrándose. Tenemos hasta el 2027, son las proyecciones más
o menos graves, digamos, de seguir contando con los recursos para poder financiar las jubilaciones. Entonces, en ese sentido, es necesario reordenar el sistema de jubilaciones y pensiones, pero no a través de lo que están proponiendo en la ley que se pretende aprobar, que es mediante el Banco Central. El Banco Central no tiene potestad para poder gestionar lo que tiene que ver con la seguridad social. Eso tiene que estar en manos de otra institución alejada de las cuestiones financieras, ¿no? Y el otro elemento central también que está enmarcado en el acuerdo tiene que ver con la modernización y la reforma del Estado. El Estado paraguayo es extremadamente ineficiente. Con eso no estoy diciendo que sea necesario ajustarlo, estoy diciendo de que es necesario mejorar las capacidades técnicas estatales para que de verdad podamos tener un Estado acorde a las necesidades que impone un proceso cada vez más complejo de inserción en la dinámica del mercado mundial y de las necesidades cada vez mayores y complejas de la población paraguaya. Cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, y Paraguay es uno de los países que o que por lo menos no va a decrecer tanto el próximo año, pero ese crecimiento económico, si no se traduce en la mejora de las condiciones de vida de la población, no significa absolutamente nada. Cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de bienestar, estamos hablando necesariamente de la implementación de un conjunto de medidas económicas, de un conjunto de políticas económicas que articuladas tienen que redistribuir el ingreso en el país. Paraguay es uno de los países con la mayor concentración de riquezas, con la mayor concentración de tierras, entonces esos elementos juegan en contra cuando hablamos del bienestar de la población. Entonces, cuando hablamos de crecimiento no es lo mismo que cuando hablamos de desarrollo, y en Paraguay tenemos que empezar a hablar de desarrollo. Y hablar de desarrollo implica también ir generando alternativas de superación de una matriz primaria exportadora que lo que ha hecho ha sido colocar al país en una situación sumamente frágil en el sentido de la alta dependencia cada vez mayor al mercado externo, tanto para la adquisición de alimentos, porque Paraguay ha perdido soberanía alimentaria, tanto para la adquisición de insumos para el sector agropecuario y para un montón de elementos que ahora se encuentran condicionados por esa vulnerabilidad que tiene la economía paraguaya. Entonces, para mí esos son los principales elementos que como sociedad deberíamos empezar a pensar cuando hablamos de desarrollo de un proyecto de país, es sencillamente eso, pensar cómo es que nosotros queremos vivir en el Paraguay y cuál es el Paraguay que nosotros queremos. Entonces, en ese sentido nos plantea el desafío, ¿no?, de pensar en una política de desarrollo, y cuando hablamos de política de desarrollo estamos hablando de una política seria, de una política integral, y que esté centrada sobre todo en el fortalecimiento de las capacidades técnicas estatales, que hoy es un gran freno para implementar medidas de política económicas más acordes a nuestra realidad y a nuestras necesidades como sociedad. Aleli, y en torno a lo que sería la inflación o la situación de los precios, ¿qué te parece que podríamos esperar de cara al futuro, teniendo en cuenta de que atravesamos luego en ese periodo post pandemia un fuerte shock en cuanto a la inflación en Paraguay? Si bien son números mucho menores que países como Argentina, por ejemplo, la población sufrió mucho en sus bolsillos durante ese periodo y todavía sigue un proceso de acomodo en ese sentido. ¿Qué te parece que podemos esperar en torno a lo que es la dinámica de precios en nuestro país? Bueno, la primera cuestión cuando hablamos de inflación es acá señalar que los números son engañosos para Paraguay. Son engañosos en el sentido de que la misma institución que se encarga de medir la inflación es la que se encarga de hacer las proyecciones también, de recopilar los datos. Tiene que haber una separación entre esas actividades. Generalmente en los otros países, no, en nuestro caso el Banco Central, el que recoge los datos y el que lo proyecta. En otros países eso se hace de manera independiente, ¿no? Tenemos que recalibrar los indicadores de cálculo de la inflación. No podemos hablar de una inflación cero cuando en realidad el precio de los alimentos ha subido muchísimo, y eso lo ve el ciudadano de a pie en el supermercado cuando va. Entonces, sí es cierto que no alcanzamos los niveles de inflación de Argentina, de Venezuela, que en gran parte tiene que ver con ese deterioro de la capacidad productiva. En Paraguay todavía tenemos grandes elementos que pueden hacer frente a un shock como ese, como es la inflación, que tiene que ver con las posibilidades del aparato productivo. Paraguay todavía tiene grandes potencialidades, sobre todo en el campo. Es necesario asumir una política seria de producción, de recuperación de la soberanía alimentaria para garantizar esa seguridad alimentaria, porque si no te fijas en los números que manejan tanto la SEDECO, que es la que se encarga de recopilar algunos de estos datos, la mayor variación de precios se dio en el sector de los alimentos y combustibles, que son dos de los principales rubros en los que Paraguay hoy
está debilitado, ¿verdad? En el rubro de combustibles, porque lógicamente nosotros al no ser un país petrolero tenemos que importar, y al no tener refinadoras tenemos que importar productos refinados, y eso tiene un costo mayor, y sobre todo con los shocks que ha habido en las cadenas globales de valor y en las cadenas logísticas, eso implicó un traslado de costos que, bueno, finalmente trasladan al consumidor, ¿no? Y por otro lado, el sector alimentario. Nosotros atravesamos una crisis alimentaria sin precedentes en un país que produce alimentos, en un país que exporta carne, en donde precisamente el precio de la carne fue uno de los que más varió cuando vos analizás los datos haciendo una serie. Los resultados de la encuesta anterior, en la que se aplicó por primera vez la escala de inseguridad alimentaria acá en el país, hablan de un 26% de la población paraguaya que padece o ha padecido inseguridad alimentaria moderada o grave. Y ese es un dato que no es menor, estamos hablando de un cuarto de la población que no puede garantizar su acceso a alimentos. Entonces, para poder resolver esas problemáticas necesitamos una política seria que por lo menos hasta ahora nosotros no hemos visto. Lo más probable, como está configurado el escenario internacional también, y nosotros no somos una economía que se autoabastece, sino que necesitamos importar, esas dinámicas inflacionarias que van a persistir en el 2024 en todas las economías de la región y también a escala global, lógicamente van a traducirse en Paraguay. Quizás no con el mismo peso, con la misma intensidad que en países mucho más deteriorados en términos de su cultura productiva, en términos de la estructura quizás no social, pero sí en términos de estructura productiva, ¿no? Entonces, eh, lo más probable es que persista un escenario inflacionario que no sea tan grave, tan agudo como el de otras economías, pero que sí genere incomodidad en la población, ¿verdad? Por el incremento en el precio de sectores elementales como son el de combustibles y el de alimentos. Aleli, ¿cómo impactan este tipo de cuestiones en las mediciones de indicadores como la pobreza, por ejemplo? La pobreza en Paraguay está registrando, según las estadísticas oficiales, un descenso, pero todavía se registran niveles importantes teniendo en cuenta que somos una población pequeña, ¿verdad? ¿Cómo este tipo de cuestiones que estuviste ya comentando, el tema de los desafíos económicos y los desafíos de precios, también impactan en cuestiones como la pobreza en nuestro país? Y para mí acá lo central, Eduardo, tiene que ver con el deterioro de los servicios públicos. Cuando nosotros hablamos de pobreza, generalmente mucho suele asociarse a la cuestión de salarios. Y ahí hay un elemento que no podemos perder de vista. El salario no es solamente el que vos percibís al final de mes, ese salario monetario, ¿no? Parte de tu salario también son los servicios públicos que ofrece el Estado. Cuando el Estado ofrece servicios públicos que no tienen calidad y que vos tenés que recurrir al sector privado para acceder a salud, para acceder a educación, para acceder a un montón de otros servicios que el Estado no provee o que los provee con baja calidad, entonces eso implica una carga sobre el nivel de salario tuyo, ¿no? De la población en general, lo que va deteriorando también la calidad de vida. Entonces, ahí hay una cuestión y es que cuando nosotros hablamos de pobreza, tenemos que entender la pobreza como una cuestión multidimensional, que no tiene que ver solamente con los ingresos que se perciben, sino también con el acceso que tiene el ciudadano a servicios que son básicos, que son elementales, como el acceso a salud y educación, que son precisamente los dos rubros en los que nosotros estamos muy mal como país, ¿verdad? Los resultados de las pruebas PISA hablan de eso, los análisis comparativos que hace la OCDE hablan de eso, Paraguay con el peor sistema educativo a nivel regional. Entonces, eso por un lado, después el gasto de bolsillo que se hace en salud en Paraguay es el más alto de toda la región y eso da cuenta de que tenemos un sector público de salud que no funciona, porque si funciona, funciona mal. Entonces todo eso carga un peso sobre la población, sobre los salarios que están bastante deprimidos. Hablamos de un salario mínimo que alcanza apenas 2.600.000 y que en nuestra sociedad se habla como una suerte de techo de ese salario, o sea, se percibe el salario mínimo como un techo y no como un sueldo. Entonces vos tenés un montón de gente, y esos datos los puedes observar en el observatorio laboral que precisamente tiene el Ministerio de Trabajo, en donde el promedio salarial en nuestro país es de 1.700.000. Entonces, en ese sentido, con ese nivel de salario, no podemos hablar de una mejora en las condiciones de vida de la población. Yo creo que cuando uno ve las estadísticas, ve los datos, uno tiene que necesariamente hacer ese ejercicio de contrastarlos con la realidad, de ver qué es lo que en realidad me están expresando esos datos que yo estoy viéndolos ahí de forma fría. Y la realidad concreta es que la población paraguaya, a pesar del crecimiento que ha tenido la economía paraguaya, a pesar de la estabilidad macroeconómica que ha gozado la economía,
eso no se ha traducido en una mejora en las condiciones de vida de la población. Tenemos un pésimo servicio de transporte que lleva dinero y horas de vida a la población que tiene que esperar un montón de tiempo para trasladarse hasta sus trabajos, luego a sus casas. Tenemos un sistema de salud completamente deteriorado que no es capaz de garantizar ni siquiera los insumos para atender problemas tan elementales como, qué sé yo, una rotura, una caída. No funciona el sistema educativo. Entonces, todos esos elementos hacen parte de la necesidad de plantearnos, por eso hablo de un proyecto país, de un proyecto político, económico, capaz de satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Y que no solamente se enfoque en mantener la estabilidad fiscal, en mantener un déficit fiscal bajo, y que esa es otra discusión que tiene que ver más con lo teórico y con lo político que con lo técnico, porque en realidad cuando se habla de este régimen fiscal, de esta ley de techo fiscal, ¿no? Del techo al déficit fiscal, en realidad es es un traslado de lo que plantean los manuales estadounidenses que estudiaron la economía estadounidense y lo plantean acá para resolver cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad económica, que es muy distinta a la realidad norteamericana. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo central cuando hablamos de pobreza, cuando pensamos en cómo impactan estos elementos, es pensar en que mientras nosotros sigamos teniendo una estructura productiva que esté volcada hacia el exterior, que no mire hacia el desarrollo del mercado interno, y cuando hablo de mirar hacia el desarrollo del mercado interno me refiero a diseñar políticas productivas, a diseñar políticas de industrialización, a diseñar políticas de diversificación de esa matriz productiva, vamos a seguir padeciendo la mayor dependencia al mercado externo de alimentos, de combustibles, de un montón de productos, de bienes y servicios que Paraguay podría estar generando y ampliar así su mercado interno. No es necesario plantearnos lo que entendemos por desarrollo también y cuestionarnos eso, ¿no? Aleli, hablando un poquitito del plano regional y puntualmente el tema Argentina, ¿cómo te parece que esto podría impactar en nuestro país teniendo en cuenta las medidas económicas que busca establecer el ya presidente electo Javier Milei? Son cuestiones que de repente podrían tener impacto en la comunidad paraguaya en Argentina. Hay algún tipo de especulación también de que muchos ciudadanos paraguayos que fueron a Argentina por algún tipo de situación en específica tengan que volver a nuestro país. ¿Qué te parece a vos que podría suceder con esta cuestión argentina y cómo podría impactar también en Paraguay? Bueno, Javier Milei propone varias políticas que no tienen ninguna novedad, que ya han sido aplicadas. De hecho, si uno analiza la historia económica mundial, uno da cuenta que está hablando de políticas que son propias de 1800, de 1900, cuando todavía no había ni siquiera un desarrollo institucional acorde a las necesidades que son históricas de las sociedades, ¿no? Entonces, cuando él habla, por ejemplo, en el caso de dinamitar el Banco Central, de un proceso de dolarización, yo quiero que nos remitamos a lo que pasó en Ecuador cuando se dolarizó. Cuando Ecuador se dolarizó, antes de ese proceso de dolarización, ellos venían atravesando una crisis inflacionaria, problemas desequilibrios fiscales, monetarios, crisis política, crisis social, crisis económica. Tenían un dólar a 5.000 sucres en ese momento, que era la moneda ecuatoriana. Cuando se decide dolarizar, se tuvo que hacer una mega devaluación. El dólar se disparó a $1 por 25.000 sucres, y eso dinamitó los ahorros de las personas que tenían ahorros en sucres, de los jubilados que percibían sus jubilaciones en sucres, de la población trabajadora que percibe sus salarios en sucres. O sea, cuando Milei nos habla de dolarización, lo que nos está hablando es que sí, o lo que no está diciendo es que para dolarizar una economía, vos necesariamente tenés que recurrir a un proceso mega devaluativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenés dólares, y la única forma de poder acceder a esos dólares es a través de la deuda, y vos tenés restricciones al mercado de capitales. Entonces, en un contexto económico complejo como es el de la Argentina, con un endeudamiento gigantesco, con mayores restricciones al mercado de capitales, en donde precisamente hay déficit o hay escasez de dólares, plantear un proceso de dolarización implica mega devaluar el peso. Entonces, eso indefectiblemente, lo quieras o no, va a afectar la calidad de vida de la población y va a generar una crisis social sin precedentes. En Ecuador significó la emigración de 3 millones de ecuatorianos, 3 millones de personas que tuvieron que huir de su país literalmente
por el proceso de dolarización. Y el proceso de dolarización es un proceso irreversible, Eduardo. No es que yo dolarizo hoy, a los 4 años, si se me antoja, puedo volver atrás. No. El proceso de dolarización es prácticamente definitivo. No hay evidencia en la teoría económica que te hable de un proceso de desdolarización cuando ya se asumió esa moneda como moneda de curso legal, que te genera además un montón de otras problemáticas más que soluciones. ¿Por qué? Porque vos estás renunciando a tu soberanía monetaria. Y en economías como las nuestras, dependientes, extremadamente vulnerables y completamente articuladas al sistema financiero internacional y al mercado mundial, renunciar a un instrumento de política económica que te permite a vos en momentos de shocks externos, como fue la caída en los precios de las commodities en el 2013-2014, renunciar a instrumentos capaces de suavizar ese ciclo económico te coloca en una posición sumamente difícil, ¿no? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, si recordamos, cuando caen el precio de las commodities y cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, la economía ecuatoriana, como depende de la política monetaria del Fondo Monetario Internacional, de la Reserva Federal, no tuvo otra opción que ir a aplicar salvaguardias cambiarias con sus principales socios comerciales para no perder competitividad en el mercado internacional. Cuando vos eso lo puedes resolver a través de una política de precios, a través de una política cambiaria. Entonces, vos renuncias a un instrumento vital en el manejo macroeconómico que no compensa la dolarización. Aparte, porque esto ya ha sido bastante estudiado, las economías para implementar un proceso de unificación monetaria o de utilizar otras divisas, tienen que tener por lo menos mínimamente una convergencia en los ciclos económicos. Y no hay convergencia ninguna entre el ciclo económico de la Argentina y el ciclo económico de los Estados Unidos, como no la hay entre Ecuador y los Estados Unidos. Entonces, cuando vos tomás la moneda de otro país, renuncias a tu soberanía monetaria, renuncias a la posibilidad de implementar políticas para suavizar shocks externos, entonces te quedas en una posición sumamente vulnerable. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo se traduce eso en la población y en una crisis social sin precedentes? Que es lo que te genera todo proceso hiperinflacionario y mega devaluativo. O sea, cuando nosotros, en el hipotético caso de que Javier Milei decida dolarizar, que vamos a ver si lo consigue, porque para eso necesitaría tener mayoría en el Congreso, a ver cómo zafa de esa situación, estamos hablando de una crisis social sin precedentes. O sea, por las características que tiene la sociedad argentina, es imposible que eso no genere una inestabilidad social e incluso política. Eso por un lado. Entre otras de las políticas con las que llega, digamos, Javier Milei, tiene que ver con la reducción del Estado, con el ajuste estructural. Cuando él te señala al Estado como casi el creador de todos los males, en realidad hay una cuestión que es bastante elemental para cualquier persona que entienda de lo que está hablando cuando está hablando de economía. El déficit no es necesariamente malo. Uno no puede comparar, hacer el mismo análisis de cómo funciona una economía doméstica, una economía familiar y cómo funciona una economía a nivel macro, una economía del Estado. Hay diferencias cualitativas y cuantitativas gigantescas entre ellas, ¿no? El déficit no necesariamente es malo. De hecho, el déficit bien manejado, por eso te estaba hablando de la necesidad de contar con capacidades técnicas estatales acordes a las necesidades nuestras, que no tenemos hoy, por supuesto, pero el déficit bien manejado puede impulsar el desarrollo económico. Pero para eso necesitas un Estado que tenga esas capacidades técnicas para poder impulsar una política de desarrollo integral, no solamente hablando en términos de crecimiento económico y dejar al libre arbitrio todo lo demás. Entonces, cuando Milei nos habla de un ajuste estructural, nos está hablando también de reducir los planes sociales y de reducir el gasto público en planes sociales. Y ahí hay una cuestión, porque es cierto, uno no puede eh, pensar la política social y pensar los planes sociales de manera permanente, porque eso tiene una reproducción generacional. Lo ideal es, o lo que da cuenta del funcionamiento de esa política como una suerte de escalón para avanzar hacia una mayor inclusión socioeconómica de estos sectores que han sido marginados, tiene que dar cuenta precisamente de la reducción del número de personas que tienen que recurrir a los planes sociales para poder sobrevivir. Eso no se ha dado. En la Argentina ha sido todo lo contrario. Ha habido cada vez mayor gasto público en planes sociales sin que eso tenga como contrapartida la inclusión efectiva de este grupo de población en el mercado de trabajo. Entonces, necesariamente hay que pensar cómo mejorar eso, pero definitivamente la salida no es desfinanciar el sector social.
porque eso te va a generar un problema gigantesco, porque esas personas que hoy están dependiendo de esos planes sociales no van a quedarse sentados esperando que se les quite, no va a haber un conflicto social ahí. Entonces es necesario pensar cómo eso va a afectar. Lo otro tiene que ver con la privatización de salud y educación a través de la inclusión de los vouchers, que eso es técnicamente privatización porque estás financiando el sector público. Entonces, la mayoría de la población paraguaya que recurre a la Argentina recurre a la Argentina por tres razones: empleo, trabajo y acceso a salud. Si esos elementos se ven afectados con las medidas de Javier Milei, que se van a ver afectadas porque esa es su política, o sea, él lo dijo claramente, no hay especulación ahí, vamos a tener de vuelta, no sé si una crisis migratoria de allá para acá, pero efectivamente eso va a significar una crisis migratoria, una crisis de movilización en el territorio argentino, que probablemente no elijan a Paraguay como destino, porque bueno, nosotros no es que nos caractericemos por tener el sistema de salud, ni de seguridad social, ni un mercado de trabajo llamativo o o atractivo por lo menos, pero que sí genere conflictos migratorios, ¿no? De Argentina para, qué sé yo, para Estados Unidos o para Europa, que es a donde van generalmente.